Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Bueno, este video es la tercera y última parte de la clasificación de las funciones escalares que venimos estudiando hace dos videos. Nuevamente mostramos el cuadro con el que estamos trabajando y en particular esta vez nos va a tocar hablar de algunas funciones trascendentes. Vamos a comenzar con las trascendentes exponencial y logarítmica, que bueno, como se pueden imaginar, se tratan de funciones en las cuales la variable x aparece como exponente de una potencia para el caso de las funciones exponenciales o como argumento de un logaritmo para el caso de las funciones logarítmicas. Vamos a comenzar entonces a estudiar estas funciones trascendentes y en primer lugar vamos a hablar de la función exponencial. La ley de una función de este tipo es de la forma f de x igual a la x. Ese valor a que se muestra en la ley es un valor constante que solamente va a tener sentido analizar si el mismo es positivo y diferente de 1. Por eso a esto lo escribimos como condición. La gráfica de una función del tipo exponencial es una curva que se denomina curva exponencial, que es como la que se muestra en la pantalla. Y quiero aclarar acá de antemano que puede ser una curva creciente o decreciente y eso va a depender del valor de a, ya lo vamos a analizar. El dominio de una función de este tipo es el conjunto de los reales. Eso significa que vamos a poder reemplazar en la x, con la condición de que a sea mayor que 0, por cualquier valor real. Este tipo de funciones no es ni par ni impar, y respecto del conjunto imagen, siempre se cumple que se trata del conjunto de los reales positivos. Repito, si la función tiene la forma y igual a la x. Hablemos un poquito de la biyectividad ahora. Se trata efectivamente de una función inyectiva. Nuevamente vamos a decir que se puede tratar de una función surjectiva y esto va a depender del conjunto de llegada que establezcamos en la presentación de la función y por lo tanto también se puede convertir en una función biyectiva. Las funciones exponenciales siempre tienen la misma ordenada al origen y esto sucede por lo siguiente. Recuerden que la ordenada del origen la obtenemos calculando la imagen del valor 0. Si hacemos f de 0, vamos a obtener a la 0, y como a es un número distinto de 0 porque es positivo, este resultado siempre nos va a dar 1. Con lo cual, el punto 0, 1, que lo estamos marcando, siempre resulta un punto característico de este tipo de funciones. Y ahora sí, vamos a hablar del crecimiento. Y vamos a decir que este tipo de funciones, las funciones exponenciales, son funciones crecientes en su dominio si el valor a, que funciona como base en la ley de la función, es un número mayor que 1. En cambio, se va a tratar de una función decreciente si el número a es un número que está comprendido entre 0 y 1. En el caso de la que estamos mostrando en la pantalla, obviamente no conocemos su ley, pero seguramente sea mayor que 1 porque en este caso esta es creciente. Vamos a analizar entonces un ejemplo completo. Tenemos una función que la presentamos de la siguiente manera. Es una función que va de los reales hacia el conjunto de los reales positivo, tal que su ley es f de x igual a un medio a la x. Noten que esta función que estamos presentando tiene la forma de la función exponencial que describimos anteriormente. Y por el momento lo que vamos a hacer para estudiar esta función es ayudarnos con una tabla de valores para poder graficarla. Les recuerdo que la idea es ir abandonando la tabla de valores a medida que vamos perfeccionando el estudio de las funciones. Entonces, en primer lugar, vamos a dibujar nuestro sistema de ejes cartesianos y ahora les voy a explicar cómo se construye la tabla de valores. Como el dominio de una función exponencial es el conjunto de los reales, la verdad es que no vamos a tener mayor problema en elegir qué valores vamos a escribir en la primera columna justamente de la tabla de valores. Vamos a comenzar con algunos valores alrededor del 0, por ejemplo, vamos a empezar tomando el número -3.
Lo que vamos a hacer a continuación entonces es calcular cuánto vale f de menos 3. Esto, por supuesto, en la ley de la función. En este caso es hacer un medio a la menos 3 que da como resultado 8. Así que ahí tenemos nuestro primer punto, lo vamos a marcar, el punto menos 3, 8. Vamos a escribir, por ejemplo, el menos 2 en la primera columna y vamos a hacer lo mismo. Ahora en este caso un medio a la menos 2. Entonces esto nos va a dar 4 y vamos a marcar en el gráfico el punto de coordenadas menos 2, 4. Vamos a tomar ahora el valor menos 1 para la x y acá quiero aclarar que uno siempre cae en el trabajo de reemplazar por números enteros porque resulta más sencillo. Pero recuerden que en realidad podríamos buscar cualquier valor real, inclusive algún irracional. Bien, vamos a hacer un medio a la menos 1 y en este caso obtenemos 2, así que vamos a marcar el punto de coordenadas menos 1, 2. Ahora vamos a escribir el 0 en la primera columna, hacemos un medio a la 0, obtenemos 1 y vamos a marcar ese punto. Ahora vamos a escribir el 1, hacemos un medio a la 1, esto nos da como resultado un medio, vamos a marcar el punto 1, un medio. Hacemos lo mismo ahora para el valor 2 de la x, hacemos un medio a la 2, esto nos queda un cuarto, así que vamos a dibujar ese punto de coordenadas 2, un cuarto. Y así obviamente podríamos continuar marcando puntos, por ejemplo para 3 la imagen es un octavo, pero ya no lo puedo marcar porque se confundiría con el eje x. Bien, la gráfica es la que se está mostrando en la pantalla que recibe el nombre de curva exponencial. Y entonces vamos a estudiar un poco los elementos de esta función. Veamos que el dominio es el conjunto de los reales. El conjunto imagen, como se puede observar, es el conjunto de los reales positivos. Como podemos observar, no es una función que tenga raíces. La ordenada al origen de esta función es el valor 1. En este caso se trata de una función decreciente porque si observan la base de la potencia en la ley de la función, vean que es un número que está entre 0 y 1, que es un medio. Respecto de su biyectividad, se trata de una función biyectiva ya que es inyectiva y suryectiva así como está planteada. Y por último vamos a decir que la recta de ecuación y igual a 0 es una asíntota horizontal de esta función. Pasamos ahora entonces a otra función trascendente que es la función logarítmica. La función logarítmica está estrechamente relacionada con la función exponencial y eso lo vamos a terminar de entender un poco más adelante cuando estudiemos el concepto de función inversa. Pero antes de estudiar la función logarítmica vamos a recordar brevemente lo que era un logaritmo y veamos el ejemplo que se muestra en la pantalla. Esto se lee logaritmo en base 2 de 32. Ese número 2 es la base. Y lo que me está preguntando esto es, ¿a qué número tengo que elevar el número 2 para conseguir como resultado 32? En este caso el resultado es 5, porque 2 elevado a la 5 me da 32. Quiero aclarar que la base de un logaritmo podría ser un número positivo o podría ser un número negativo. Por ejemplo, si quisiera averiguar cuál es el logaritmo en base menos 3 de 81, bueno, evidentemente es el número 4, porque menos 3 elevado a la cuarta da como resultado 81. Como último ejemplo, veamos el logaritmo en base 7 de 1. Pensemos a qué número hay que elevar el 7 para obtener como resultado 1. En este caso, obviamente, se trata de 0. Bueno, y estos ejemplos se los muestro para recordar lo que es un logaritmo, pero también para recalcar que para estudiar una función logarítmica vamos a hacer alguna excepción en la elección de la base. Es decir, no vamos a poder usar cualquier base, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Por lo pronto vamos a decir que la ley de una función logarítmica es de la forma f de x igual al logaritmo en base a de x. Nuevamente la misma condición, a tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. La gráfica de una función logarítmica, que se conoce como curva logarítmica, es una curva como la que se muestra en la pantalla, pero aclaramos también que podría ser una curva decreciente.
Vamos a comenzar entonces con el estudio de este tipo de funciones. El dominio natural de una función logarítmica es siempre el conjunto de los reales positivos. Bueno, y esto se debe básicamente a que si ya hemos puesto la condición de que a sea un número positivo, entonces como x en definitiva terminan siendo potencias del valor a, por supuesto que tienen que ser valores positivos. Con esto quiero decir que si en una potencia la base es positiva, los resultados van a ser siempre positivos también. Respecto de la paridad, como el dominio no es un dominio simétrico respecto del cero, no se trata ni de funciones pares ni impares. El conjunto imagen de la función logarítmica es el conjunto de los reales. Respecto de la biyectividad, se trata de funciones inyectivas, de acuerdo a cómo estén presentadas pueden ser surjectivas y por lo tanto también pueden ser biyectivas. Ahora hablemos de un punto característico que tiene cualquier función logarítmica y está relacionado con su raíz. Noten que si igualamos la función a 0, tenemos 0 igual al logaritmo en base a de x. Y esa ecuación tiene como solución x igual a 1, con lo cual 1 es una raíz de cualquier función logarítmica. Esto significa que las funciones logarítmicas van a tener una gráfica que siempre pasen por el punto 1, 0. Y nuevamente el crecimiento. Estas funciones son crecientes si el número a es mayor que 1 y decrecientes si el número a es mayor que 0 y menor que 1 a la vez. Vamos a ver un ejemplo entonces de función logarítmica y vamos a estudiar a la siguiente función. Es una función que va de r más en r y su ley es f de x igual al logaritmo en base 1/2 de x. Mi consejo para graficar este tipo de funciones es el siguiente. En este caso, elegir los valores de x al hacer una tabla de valores no resulta tan sencillo como en el caso de la exponencial. Así que yo les propongo lo siguiente. Piensen en la función, vamos a llamarla g, exponencial que tenga la misma base que tiene esta función logarítmica que se dio como ejemplo. Es decir, la función g de x igual a 1/2 a la x. Y como sabemos que construir la tabla de una función exponencial no es complicado, vamos a hacer esa tabla y es la que estamos mostrando en la pantalla. Bien, la función logarítmica va a tener como tabla de valores exactamente esta misma tabla pero con todos los valores intercambiados entre sí. Es decir, todos los valores que están en la segunda columna los vamos a poner en la primera y los que están en la primera los vamos a escribir en la segunda. Bien, ahí tenemos la tabla de valores de la función de ley f de x igual al logaritmo en base 1/2 de x y como hemos visto nos hemos ayudado con una función exponencial. Así que bueno, vamos a marcar algunos de los puntos que se muestra en esa tabla. Vamos a empezar marcando el punto de coordenadas 1/4, 2. Luego vamos a marcar el punto de coordenadas 1/2, 1. Ahora vamos a marcar el punto de coordenadas 1, 0. Luego vamos a marcar el punto de coordenadas 2, menos 1. Y ahora vamos a marcar el punto de coordenadas 4, menos 2. Ahí entonces tenemos la curva logarítmica que corresponde a la gráfica de esta función. El dominio de esta función es el conjunto de los reales positivos y el conjunto imagen es el conjunto de los reales. Recuerden que esto es una característica de cualquier función que tenga este tipo de ley. Tiene una raíz que es el valor 1, ordenada al origen no tiene, es una función decreciente y es una función biyectiva. Además, podemos notar que la recta de ecuación x igual a 0 es una asíntota vertical para la función. Bueno, vamos a volver ahora al cuadro de la clasificación de las funciones escalares y tendríamos que hablar entonces de las trascendentes circular e hiperbólicas. Vamos a dejar de lado el estudio de alguna de ellas, que tal vez son funciones un poco más específicas, y vamos a hablar directamente de las circulares y en particular de las directas. Para este tipo de funciones escalares, la variable x aparece en el argumento de alguna de las 6 razones trigonométricas fundamentales. Me refiero al seno, al coseno, a la tangente y
a la cosecante, a la secante y a la cotangente. Vamos a hablar un poquito de este tipo de funciones, pero antes vamos a hacer otra mención. Hasta ahora venimos estudiando funciones cuyo dominio es un subconjunto del conjunto de los reales. Y su conjunto imagen también es un subconjunto del conjunto de los reales. En este tipo de funciones están involucrados valores que son valores representativos de un ángulo. Y habitualmente estamos acostumbrados a trabajar en el sistema sexagesimal, utilizando como unidad de medida el grado. Bueno, pero estos valores de ángulos expresados en grados no corresponden a números reales, con lo cual vamos a tener que hacer una conversión de este tipo de valores a valores equivalentes en números reales. Decíamos recién que estamos acostumbrados a usar el sistema sexagesimal. Vamos a introducir lo que se conoce como sistema circular. Vamos a dibujar una circunferencia que tenga radio R como la que se está mostrando en la pantalla. Pero vamos a considerar sobre la circunferencia un arco de circunferencia que también tenga medida R. Es el que estamos indicando entre los puntos A y B. Queda entonces dibujado un sector circular que está delimitado por tres líneas que tienen la misma longitud, que es R. Bien, el ángulo AOB, que es el que se está marcando en la figura, es la unidad de medida del sistema circular y el que corresponde al valor 1 radián. La medida de este ángulo está asociada directamente por la longitud del arco de circunferencia que abarca, que en este caso es R. Como es un valor de radio, ese es el motivo por el cual este ángulo mide 1 radián. Pero ahora pensemos en lo siguiente. Toda la circunferencia tiene como longitud 2 por pi por r, si recuerdan la fórmula de la longitud de una circunferencia. Y resulta que el ángulo que se abarca desde el centro, medido en sistema sexagesimal, es de 360 grados. Con lo cual, ahí tenemos la equivalencia entre ambos sistemas. El valor 2pi r corresponde a los 360 grados del sistema sexagesimal. Así que utilizando regla de 3 simple, de manera muy sencilla, el ángulo de 360 grados es el que corresponde al ángulo 2pi en el sistema circular. O el de 180 grados es el ángulo pi, el de 90 grados es pi sobre 2, el de 60 grados es pi sobre 3, etc. Ahora, los números 2pi, pi, pi sobre 2 y pi sobre 3 son efectivamente números reales y con ellos son con quienes vamos a trabajar en el sistema de coordenadas cartesianas. Vamos entonces a estudiar la primera función circular directa, que es la función seno. Esta función tiene como ley f de x igual al seno de x. Para graficarla vamos a dibujar una tabla de valores, aunque quiero aclarar que esto también se podría lograr utilizando una circunferencia trigonométrica. Bien, acá tenemos el sistema de ejes coordenados y vamos a ubicar algunos de los ángulos de los que hemos estado hablando hace un rato y con los cuales debes familiarizarte. Vamos a escribir el ángulo de pi sobre 2, que recuerden que corresponde a 90 grados. Entonces acá por escala quedaría ubicado el ángulo pi, que es el de 180. Este sería 3 medios pi, que corresponde al de 270. Y este sería 2pi, que corresponde al de 360 grados. Y a la izquierda del 0 vamos a ubicar el ángulo de menos pi sobre 2 o menos 90 grados. Y vamos a empezar a completar esta tabla. Colocamos menos pi sobre 2 y calculamos el seno de ese ángulo, que es el seno de menos 90 grados, y obtenemos menos 1. Así que vamos a marcar el punto menos pi sobre 2 menos 1. Ahora voy a escribir el ángulo menos pi sobre 4, que es el de menos 45 grados, y en este caso obtenemos menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Lo vamos a marcar. Pongo el ángulo de 0, el seno de 0 me da 0, así que ahí tenemos dibujado el punto 0, 0. Vamos a hacer lo mismo para pi sobre 6, que corresponde al ángulo de 30 grados. El seno de este ángulo es 1 medio, lo vamos a marcar. Vamos a hacer lo mismo para pi sobre 3, que es el ángulo de 60 grados. Su seno es raíz de 3 dividido 2 y lo vamos a marcar aproximadamente.
Ahora lo hacemos para pi sobre 2, el seno de 90 es 1, así que vamos a marcar el punto pi sobre 2, 1. Lo vamos a hacer para pi, ahora me tomo la libertad de hacerlo un poquito más salteado, y el seno de pi o el seno de 180 grados es 0, vamos a marcar ese punto. También lo vamos a hacer para 3 medios pi, obtenemos que el seno de este ángulo es menos 1 y lo vamos a marcar. Y finalmente lo voy a hacer para 2pi, el seno de 360 grados es 0 y lo estamos marcando. La gráfica de la función seno es la que se muestra en la pantalla, que recibe el nombre de sinusoide y es, como pueden observar, una onda. Vamos a pasar entonces a esta pantalla y vamos a estudiar un poquito a la función seno. El dominio de la función seno es el conjunto de los reales. Se trata de una función impar y esto significa que el seno de un ángulo es el opuesto del seno del opuesto. El conjunto imagen, como se puede observar, es el intervalo cerrado menos 1, 1. No se trata de una función inyectiva, sin embargo esto se puede resolver y, como siempre, puede ser surjectiva y puede ser biyectiva. Especial atención reciben las raíces de este tipo de funciones que, como ustedes pueden observar e intuir, se trata de una función que tiene infinitas raíces. Nosotros en la pantalla estamos viendo marcadas algunas, 0, pi, 2pi, e intuimos que en 3pi también va a haber una raíz, 4pi, 5pi, etc. Bueno, en general lo que tendríamos que hacer es darle solución a la ecuación seno de x igual a 0. Y esta ecuación tiene solución cuando x es algún múltiplo de pi, es decir, es de la forma k por pi, siendo k un número entero. Con lo cual ahí tenemos el conjunto de raíces. Son los x tal que x tenga la forma k por pi con k entero. La ordenada al origen de esta función es el valor 0 que corresponde al seno de 0. Y por último vamos a decir que se trata de una función periódica y que tiene periodo 2pi. No quiero alargar mucho este video, así que en la pantalla te dejo las características de la función coseno, que es otra función que vamos a trabajar y que vamos a estudiar y nos vamos a detener un poco más adelante. Así que con esto terminamos este cuadro de clasificación de las funciones escalares. Quédense tranquilos que algunas de estas las vamos a trabajar nuevamente. Así que con esto termino este video y nos vemos en la próxima. Chao.